alguien que lleva toda la vida en el Señor. He llamado este mensaje deshacernos de lo innecesario. Y esta palabra podría ser la segunda parte de la predicación que he estado compartiendo hace unas semanas cuando hablé de lo que es necesario. Usando la misma historia de Marta y María, donde se recalca y se enseña acerca de lo que es necesario. Jesús hablaba acerca de lo que era necesario. De hecho, esta palabra, esa historia se usa mucho para enfatizar lo que tenemos que hacer como creyentes. Pero hoy yo creo que esta historia de Marta y María también es una historia que puede ser utilizada para sacar conclusiones, reflexiones acerca de lo que no es necesario en nuestra vida. De cosas que hacemos que no son necesarias. De cosas de las cuales debemos deshacernos, porque nos impiden hacer lo que verdaderamente es importante. Y dijimos en la predicación anterior que algo necesario es algo indispensable. Y algo indispensable es algo que antes o después lo tenemos que hacer, porque es algo básico y vital para nuestra vida. Así que deducimos que algo innecesario es algo de secundaria importancia y que, inclusive, en alguna ocasión se puede convertir en algo que no necesitamos en absoluto en un momento concreto. Así que yo voy a destacar en esta mañana 3 cosas que son fruto de la reflexión al leer esta historia. 3 cosas en las cuales yo creo que todos caemos y que entiendo que debemos deshacernos de ellas. Lo primero que quiero recalcar es el activismo. Es necesario desprendernos del activismo. Si leemos la historia, vamos a volver a leerla, la historia de Marta y María. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Marta y María, como dijimos, eran 2 hermanas que vivían en la misma casa, 2 mujeres que amaban a Dios, 2 mujeres que servían a Dios. Y un día Jesús fue a su casa y leemos que Marta fue la que lo recibió. Marta fue la que acogió a Jesús como huésped en su casa. Marta y María eran las hermanas de Lázaro. Y su casa estaba situada en Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y podemos leer en las Escrituras y ver claramente que ellos 3 eran buenos amigos de Jesús. Y que la casa de Marta, de María y de Lázaro era una casa de reposo para Jesús. Era el lugar donde Jesús se hospedaba, donde descansaba, donde paraba en todos sus movimientos cuando iba a Jerusalén y en su vida ministerial. Era donde se sentaba y se sentía en su casa con sus amigos relajándose. Y lo vemos en la conversación, que hay confianza. Y lo vemos en otras historias que vemos donde aparece Marta. Vemos que no era la primera vez que Jesús se encuentra con ellos. Y Marta lo recibe a la puerta, lo acoge, lo sirve, hace cosas para él. Pero al entrar Jesús en la casa, dice que María, su hermana, se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra, mientras que Marta se preocupaba mucho por los quehaceres. Y acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude.
Le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa es necesaria. Tu hermana la escogió, tú no. Tú escogiste lo innecesario. No era necesario hacer lo que estabas haciendo en este momento. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo innecesario que Marta estaba haciendo? ¿No había que servir a Jesús? ¿No había que estar preparándolo todo en la casa? ¿No había que dejarlo todo impecable? ¿No había que atenderle? ¿Preparar la mesa? Claro que sí. Claro que todo lo que estaba haciendo y las cosas que hacemos son necesarias. Pero dejan de serlo si nos quitan de hacer lo verdaderamente necesario en momentos concretos, en lo cual lo que necesitamos es pararnos a estar con Jesús. Jesús sabía que iba a ser atendido. Siempre lo atendían en esa casa, por eso volvía ahí. Jesús sabía que iba a ser cuidado, que iba a comer, que iba a poder descansar, que lo iban a servir. Porque conocía a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro, nos lo dice la palabra. Jesús tampoco estaba despreciando el trabajo de Marta, en absoluto. Pero Jesús estaba hablando al corazón de Marta y estaba limando su carácter. Jesús quería que Marta aprendiera cuáles son los principios y las prioridades en el reino de Dios. Jesús estaba transmitiendo a Marta cuáles eran sus prioridades en la vida y quería que Marta también pudiera abrazar esas prioridades y hacerlas suyas. La Biblia describe a Marta como una mujer con un tremendo don de servicio, muy trabajadora, una mujer que amaba a Jesús, que servía a Jesús y que amaba a su familia. Después de la resurrección de Lázaro, su hermano, encontramos nuevamente a Jesús comiendo en sus casas. Era una cena. Marta, María, Lázaro, Jesús cenando en su casa. En Juan capítulo 12 lo podemos leer. Y dice que en el versículo 2 y 3 de ese capítulo le hicieron ahí una cena después de que Lázaro fue resucitado. Y Marta le servía, pero María toma una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Nuevamente, Jesús entra en esa casa, hace un milagro, se para con ellos, y en ese momento de intimidad, las dos hermanas actúan de la misma manera. Marta sirviendo y María parándose, derramando un perfume a los pies de Jesús en adoración y en agradecimiento ante lo que el Maestro acababa de hacer. ¿Es innecesario servir al Maestro? Claro que no. Es necesario hacer las cosas. Es necesario servir a Jesús. Es necesario comprometernos con su reino, con la iglesia, con sus cosas. Dios amaba a Marta y valoraba todos sus esfuerzos y sus actos de amor. Es necesario prepararlo todo con excelencia para que cuando nos reunamos en una casa, en una iglesia, para un festival de Navidad, para un evento en la calle, con un grupo pequeño, es necesario que todo esté preparado y que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia, para que cuando el Señor quiere hablarnos y quiera ministrarnos, todo esté preparado, todo esté en orden. Lo que no es necesario es no tener las prioridades en su sitio en nuestro servicio a Dios. Jesús quiere que hagamos cosas para Él. Jesús quiere que tú le sirvas y que yo le sirva. Quiere que hagamos buenas obras. Esas obras que Él ha precedentemente preparado para que las cumplamos. Quiere que ayudemos a los demás. Quiere que les sirvamos, que demos comida a los hambrientos, que levantemos al cansado, que ayudemos a esta sociedad en necesidad y que sirvamos a su iglesia y a este mundo. Pero la prioridad en nuestra vida, hermanos, debe ser conocer a Jesús
La prioridad en nuestra vida debe ser intimar con el Maestro, porque Jesús es el que nos da la salvación. Jesús es el que nos da la fuerza. Jesús es el que nos da paz. Jesús es el que quita el cansancio. Jesús es el que nos permite hacer todas las demás cosas. La prioridad en nuestra vida es valorar la presencia de Jesús en nosotros. La prioridad en nuestra vida debe ser valorar la persona de Jesús en nuestra vida. Reconocer que Él está aquí. Reconocer que Él nos acompaña. Reconocer que Él dio su vida por nosotros, no para lo que hagamos, sino para lo que somos. No son las muchas obras que podamos hacer las que nos darán la salvación. Porque podemos decir, creerle, pedirle que entre en nuestra casa y luego ignorarlo, ignorar su presencia, ignorar su voz, ignorar lo que está haciendo en nuestra vida, no adorarle en medio de todos los milagros que hace en nosotros. Y como cristianos, caer en el activismo es muy fácil. Y más en una sociedad tan activista en la que estamos, en la que si no produces no eres nada. Si no das algo en concreto, no has hecho nada. Si no se ven resultados, es que no estás haciendo nada. Pero sabéis, el hacer muchas cosas nos mantiene ocupados, pero no nos da la paz. No nos permite crecer en nuestro carácter. Lo que te hará ser cada día más como Cristo será estar con Cristo. Amén. Será conocerle a través de la palabra, conocerle a través de nuestra relación con Él cada día y vernos reflejados en ese espejo. Y Dios sabe que sin su Espíritu en nosotros no encontraremos las herramientas para hacer su voluntad, no encontraremos las herramientas necesarias para hacer su obra. Por eso nos enseña que para Él la prioridad es estar con Él. Y eso nos permitirá hacer todas las demás cosas que claro que quiere que las hagamos. Es necesario deshacernos de todo aquello que ocupa nuestro tiempo y que nos está quitando el tiempo que necesitamos pasar con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas cosas, hermanos? ¿Cuántas cosas a lo largo del día y de la semana hacemos? Actividades, compromisos laborales, familiares, con los hijos, sociales, y cuántas cosas que van por encima de Dios y que se convierten en una excusa barata para no pararnos a los pies de Jesús. Cosas que hay que hacer pero que son innecesarias y nos están quitando el tiempo de poder intimar con Jesús, porque siempre hay tiempo para estar con Jesús. Para poder orar, para poder tomar las decisiones correctas en nuestra vida, tiempo para ir a la iglesia. ¿Cuántas excusas se levantan en nuestra vida para no comprometernos con el servicio, para no comprometernos con el Señor, para no comprometernos con la iglesia? Excusas baratas que levantamos en nuestra vida. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué es más importante y necesario que estar con Jesús y comprometerte con su obra? Así que yo os animo, reajusta tu agenda, encuentra las prioridades en tu vida y haz lo que en realidad tú necesitas hacer, que es conocer a Jesús, que es disfrutar de su presencia y de su persona en tu vida. Haz lo que el Señor se espera que tú hagas, porque si te preguntaras todas las cosas que estás haciendo a lo largo del día, ¿verdaderamente te lo ha pedido el Señor que lo hicieras? ¿O eres tú que lo estás haciendo? Porque si termina el día y no has encontrado tiempo para estar con Jesús, has hecho algo de más ese día. ¿Cuántas cosas nos roban el tiempo para orar, leer, estudiar la palabra? Y sabéis, esto es lo único que permanecerá. Es lo único que permanecerá para toda la eternidad.
el tiempo que habremos pasado con el Señor, el amor que habrá crecido en nosotros, la esperanza, la fe. Y eso dará su fruto. Porque recuerda una cosa, no eres un empleado, eres un amigo de Dios. No eres un empleado, eres su amigo. Lo segundo que quiero destacar en esta mañana, volviendo al texto, dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Y reflexiono que una cosa es estar ocupados y otra cosa es estar preocupados. Tú puedes estar ocupado en muchas cosas y en hacer cosas que sabes que tienes que hacer y no por eso tienes que estar preocupado o afanado o turbado. La preocupación y el afán llegan cuando estamos haciendo más de lo que debemos hacer o cuando queremos alcanzar más de lo que hemos alcanzado o cuando lo estamos haciendo con la actitud equivocada. Así que es innecesario afanarse y ahí es donde entramos en la segunda reflexión. Es innecesario afanarse. Debemos desprendernos de lo innecesario, debemos deshacernos de lo que nos preocupa y de lo que nos afana. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que te produce afán? ¿Qué es lo que te produce preocupación, que te turba por dentro? ¿Es algo que tú puedes cambiar o controlar? ¿Se trata de situaciones ajenas a ti? ¿Se trata de otras personas? ¿De algún familiar? ¿De una enfermedad? Es innecesario preocuparse. Es innecesario estar afanados y turbados con las cosas que no podemos controlar. Y tampoco podemos entrar en ansiedad pensando en el mañana, en cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar. En Mateo capítulo 6 podemos leer la historia del Sermón del Monte, la predicación de Jesús en ese día. Y él trató muchos temas, entre los cuales habló acerca de la ansiedad y de la preocupación, que es algo humano, que es algo natural y que en muchos momentos de nuestra vida vivimos, ¿verdad? En muchos momentos nos encontramos preocupados y nos afanamos por las situaciones. Ahora, dice Jesús, si lo leemos en el versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Así que no os afanéis por el día de mañana, dijo Jesús, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Suficiente con lo de hoy, para cargar de luego lo de mañana y pasado y el año que viene. Es innecesario preocuparse. Es innecesario afanarse. Eso no cambiará las cosas. Al contrario, solo te pondrás peor y generará la queja contra Dios y hacia los demás. Yo he entendido una cosa: si estás preocupado, mejor párate y ora. Si estás afanada, si hay algo que te turba, mejor párate y busca al Señor. Mejor párate y pídele ayuda a Dios. Echa toda tu ansiedad a los pies de Cristo y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llenará tu paz y tu corazón. ¿Estás preocupado? Busca a Dios. Lo que tú necesitas es a Dios. Amén. Si estamos ansiosos, si estamos preocupados, busquemos al Señor. Lo que necesitamos no es estar preocupado, es innecesario, no va a cambiar nada, vamos a estar peor. ¿Qué es lo que necesitamos? Buscar al Señor. Cuando llega la preocupación, cuando te ves abrumado, cuando las situaciones te superan, cuando lo que estás viviendo no sabes cómo solucionarlo, busca al Señor, párate a los pies de Jesús, no te pongas como un loco tirando puñetazos en el aire, busca a Jesús.
De hecho, Jesús dice todo esto del afán. Dice, por tanto, porque esto lo liga, lo une a la primera parte del discurso del Sermón del Monte, en el cual había hablado de la oración, había hablado de las limosnas, había hablado del ayuno y había hablado del buscar las cosas del reino de los cielos, puesto que esto es lo necesario. Pensar en la vida que Dios nos ha dado. Vivir la vida espiritual que Dios nos ha dado, mirando al reino de Dios con las prioridades del reino de Dios, siendo personas generosas, bondadosas, que no guardan por afán al día de mañana, sino que son prudentes, pero también dan y ofrendan y dan limosnas, porque confían en Dios para el día de mañana. Personas que oran, personas que ayunan, personas que buscan las cosas del cielo y quieren crecer en ellas y no se agarran a las cosas de la tierra. Y a partir de ahí, cuando una persona vive en ese modo, teniendo las prioridades en su vida, el Señor promete ayudar y proveer al que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿o no? Porque dice, porque vuestro Padre, ¿tienes un Padre en el cielo? Vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitáis y os lo añadirá. Lo añadirá tus esfuerzos por ser un buen padre. Lo añadirá tus esfuerzos por ser una buena madre. Lo añadirá tus esfuerzos por ser un buen trabajador o una buena trabajadora. Lo añadirá tus esfuerzos por ser un buen hijo, una buena hija. Lo añadirá tus esfuerzos por ser un buen siervo, una buena sierva de Dios. Tú haz tu parte, Dios hará la suya. Cada día trae su mal. Cada día trae una preocupación. Cada día trae algún comezón de cabeza. ¿Se dice así? No, sí. Cada día llega un pensamiento, un desafío, una situación. Por eso cada día necesitamos buscar a Dios, necesitamos entregarle ese día, necesitamos entregarle nuestra mente, entregarle nuestro corazón, aferrarnos a Dios, confiar en Dios. We need to trust in God. We need to seek His face. Necesitamos de Dios. Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Dice Salmo 37:5. Tienes que deshacerte de la preocupación. Dile al que está a tu lado, tienes que deshacerte de la preocupación. Tienes que deshacerte de la preocupación que te generan las cosas terrenales, las cosas que sobran. Desprenderte del afán que te produce el querer hacer más de lo que tienes que hacer. Y el querer tener más de lo que tienes. Porque lo único que hace todo esto es robarte la mirada. Robarte el gozo, robarte la fe, robarte lo que verdaderamente es importante en tu vida. Y en lo cotidiano, en la vida de cada día, cada vez que se presentan situaciones complicadas, el Señor aparece de alguna manera. Porque Él nunca nos deja solos. Y con una sola palabra lo cambia todo. Un tiempo con Él lo cambia todo. Y sabéis, para tener gozo, para tener paz, para encontrar la felicidad, no necesitas más dinero. Ni necesitas una estabilidad económica. No necesitas un buen trabajo. No necesitas el novio que tanto quieres. No necesitas esa mujer. No necesitas ser sanado de tu enfermedad.
No necesitas ser reconocido y tener credenciales. Necesitas que Dios sea el centro de tu vida. Necesitas que Dios lo llene todo en ti. Porque Dios es suficiente. God is enough. Dios es suficiente en tu vida. Dios es todo lo que tú y yo necesitemos para ser felices, para ser plenos, para tener gozo, para tener paz. Todo lo demás será añadido. Es una añadidura. Porque tu felicidad y la mía no depende de un hombre, de una mujer, no depende de un trabajo de otro, no depende de si tenemos salud o no la tenemos, depende de la presencia de Dios en nuestra vida, de la salvación, del perdón de pecados y de la paz que Él nos da. Tener a Dios en nuestra vida es lo que nos da seguridad. Y cada día ponemos en acción la fe. Y de eso se trata, hermanos. Fe. Fe. Por eso nos preocupamos. Por eso nos afanamos. Porque nos falta la fe. We need faith. Necesitamos poner nuestra fe en Jesús y confiar. Eso nos hará avanzar. ¿Cuántos están de acuerdo? Marta destaca como una mujer impaciente, como una mujer falta de fe, que en otras ocasiones Jesús tuvo que reprenderla precisamente por eso. De hecho, cuando Lázaro murió y Jesús llega, Marta corre a recibirlo en la calle. ¡Ay, menos mal que ha llegado Jesús! No, le dijo, Jesús, ¿para qué has venido? Que ha llegado tarde. Si hubieses estado aquí, eso no habría pasado. Y entonces, y 2 veces tienen esa conversación Marta y Jesús. Y a la segunda Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ya hemos tenido un encuentro, ya te lo he dicho lo que voy a hacer. ¿Por qué sigues dudando? Entonces, mira, hermanos, es que lo que estaba pasando es que Jesús le estaba diciendo algo a Marta, pero Marta no lo estaba entendiendo, porque Marta estaba en otro mundo. Estaban hablando 2 lenguajes diferentes. Marta lo estaba escuchando, pero no estaba creyendo. Marta estaba preocupada y afanada por la situación que estaba viviendo, y su dolor le impedía ver que tenía delante suya al Salvador del mundo, aquel que podía resucitar a los muertos. Y su visión era corta. De hecho, leemos en el capítulo 11 de Juan, el versículo 22 al 26, que Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero fijaos qué dice. Mas también sé ahora que tú todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, sí, lo sé, que resucitará en la resurrección el día postrero. ¿Sabéis, hermano? Esto lo hacemos nosotros también. A veces el Señor nos está diciendo cosas en el Espíritu y nosotros estamos en otro mundo. Ni le entendemos ni le creemos. Y limitamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida porque no creemos que puede hacerlo. Entonces decimos, sí, lo sé, pero no lo creo. ¿O no? Y muchas veces creemos que lo puede hacer con otros, pero conmigo no. La fe es un aprendizaje. Cada día se presentan situaciones que ponen a prueba nuestra fe. Y cuanto más conozcamos a Dios, cuanto más nos agarremos a Dios, cuanto más escudriñemos las Escrituras para ver las grandezas que Dios puede hacer, más creeremos que Dios lo hará. Aprende a confiar y a descansar en Dios en las cosas pequeñas y serás capaz de enfrentar desafíos más grandes en tu vida. Es una cuestión de actitud y de crecimiento espiritual. Amén. Y por último, hermanos, quiero tratar un tercer punto.
por tratarlo, porque aquí esto no pasa. Esto no pasa aquí, menos en mi vida. Volvemos al texto, espera, no lo digo. ¡Ah! ¿Qué pone? Es innecesario quejarse. Volvemos al texto. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me deje servir sola, pero que me ayude? Dile que me ayude, Jesús. Marta estaba preocupada por muchos quehaceres, estaba afanada, estaba turbada por muchas cosas, y cuando por fin se decide acercarse a Jesús, fue para quejarse de su hermana y de lo que supuestamente Jesús no estaba haciendo. Marta no se acercó a Jesús para pedirle ayuda. Marta no se acercó a Jesús para adorarle. Marta no se acercó a Jesús porque entendió que mejor que me paro un momentito yo también y ya luego juntas serviremos. No, Marta se fue para quejarse de su hermana y de la aparente pasividad de Jesús ante su vida, ante su circunstancia y ante su persona. Y nos dice Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. La queja es uno de los pecados que ha caracterizado al pueblo de Israel y que le ha impedido recibir promesas en sus vidas. Y lo mismo pasa con nosotros hoy, porque ¿nos quejamos o no? No, ¿qué va? Dice Alberto, ¿qué va? No nos quejamos. ¿Qué significa esta frase que hemos leído en Filipenses? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hoy voy a hablar de algo de lo cual se suele hablar. Y algunas reflexiones las he cogido del libro Cambios que sanan, plagio no. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Está diciendo, hazte responsable de tus decisiones y de tus acciones. Hazte responsable de tus decisiones y de tus acciones. No culpes a otros por tus hechos. No culpes a otros por tus reacciones. No culpes a otros por los sentimientos que estás teniendo. No culpes a otros por lo que estás pensando, por cómo te sientes ante ciertas situaciones, porque esto se define también poner límites. Jesús le puso límites a Marta. Y también le estaba enseñando a poner límites ella. Los límites nos definen. Dicen quiénes somos, qué somos y qué no somos. Los límites muestran lo que elegimos y lo que no elegimos. Lo que soportaremos y lo que no soportaremos. Lo que queremos y lo que no queremos. Y si no ponemos límites, viviremos una vida haciéndonos responsables por los sentimientos de otras personas y no tendremos control sobre nuestros sentimientos. Porque no sabemos distinguir dónde termina nuestra responsabilidad y dónde empieza la responsabilidad del otro. Y esto involucra tanto a una persona como Dios mismo. Debemos hacernos responsables de nuestros sentimientos y de nuestras actitudes, hermanos. Y desvincularnos de la reacción o de la instigación que recibimos por parte de otra persona, como lo ha hecho María ante la acusación de Marta. Ni se sintió culpable por lo que la hermana le estaba diciendo, ni reaccionó mal, ni cambió con Jesús y en su relación. María puso límites. Y se quedó al lado de Jesús, porque entendió lo que tenía que hacer. Y dejó que Jesús
la defendiera ante las acusaciones y la presión externa. Y tampoco Jesús se dejó presionar por Marta. Y no se hizo responsable de los sentimientos, de la actitud de Marta. Jesús no se sintió culpable por el estado emocional de Marta, porque Jesús sabía quién era, sabía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, sabía lo que María tenía que hacer y lo que Marta realmente tenía que hacer, y quería que Marta aprendiera cuál era su responsabilidad ante su familia y ante Él como Dios. Porque nuestros sentimientos son de nuestra propiedad, de nadie más. Tanto el dolor como el gozo, y la palabra lo dice, que nadie conoce tu gozo, ni puede experimentar tu dolor, lo estoy parafraseando. Y debemos ser responsables de ellos. No podemos culpar a otros de cómo nos sentimos, de cómo vivimos, sino ser consecuentes con nuestras decisiones. Porque muchas veces le echamos la culpa a los demás si no vivimos cerca de Dios. Le echamos la culpa a los demás, a la situación, a Dios, si no amo a Dios con todo mi corazón, si no sirvo a Dios como yo quiero o debería de hacer. Si sigo en un determinado pecado, si actúo mal, es que la culpa es del otro. ¿No ves lo que me ha dicho? ¿No ves cómo me habla? La gente que no trata sus sentimientos no es sabia. Y eso se llama dominio propio. Y la palabra nos dice que el Espíritu Santo es un espíritu de dominio propio, de autocontrol. Y el Espíritu Santo nos ayuda a tener dominio propio. Toma la responsabilidad por tu enojo. Toma la responsabilidad por tus reacciones equivocadas. Y no culpes a Dios y no culpes a los demás. Tu enojo proviene de tu envidia. Tu enojo proviene de tus celos. Tu enojo viene de tu baja autoestima. Tu enojo viene de tu inseguridad. Tu enojo viene por heridas no sanadas. Y debes de tratar con ello para solucionar tu problema interior, no cambiar la vida del que está a tu lado. El Señor nos pide que seamos responsables por lo que hacemos. Si no nos hacemos responsables por nuestra conducta, estamos fuera de control. Nos dice Proverbios 16:32, ¿estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Enseñorearme de mi espíritu es obtener el dominio propio sobre mis pensamientos, sobre mis sentimientos, sobre mis acciones. El Espíritu Santo nos ayuda. En 2 Corintios 10:5, la palabra nos invita a llevar todo pensamiento cautivo y sometido a la obediencia a Dios, a Cristo. Y esto nos hace, primero, responsables de nuestros pensamientos. Y segundo, nos lleva a evaluar nuestra vida. Evaluar mi manera de pensar. Evaluar mi manera de hablar con los demás. Evaluar mi manera de orar con Dios. Evaluar mis reacciones en toda situación. Tenemos que evaluarnos. Y esto no significa que estamos reprimiendo ni negando pensamientos que podemos tener, sino que queremos apropiarnos de ellos, queremos ser personas que se enseñorean de su espíritu, personas que tienen dominio propio, personas que crecen, que avanzan, que maduran, personas que quieren ser sanas. ¿Quién quiere ser sano? Y ante situaciones como esta que le apareció a Marta, tenemos varias opciones para actuar. Y las opciones son
la base sobre las cuales construimos límites en nuestra vida. Por ejemplo, si como mujer decides complacer a tu marido en algo y negarte a ti misma, o viceversa, o con un hermano de la iglesia, no culpes a tu marido si tú has decidido negarte y no hacer alguna cosa. O sea, no te ponga que no lo haces y te estás quejando todo el tiempo porque tú has decidido hacerlo, pues sé consecuente con lo que has decidido. Ha sido tu decisión, ha sido tu elección. Podías haber elegido reaccionar de otra manera. ¿Me estáis entendiendo? Porque muchas veces decidimos algo por complacer al otro y luego nos quejamos mientras lo hacemos. O mientras no lo hacemos y nos enfadamos con la pareja, nos enfadamos con el marido, nos enfadamos con la mujer, nos enfadamos con el hermano, nos enfadamos con un amigo. A ver, tú has decidido hacer esto, has decidido no hacerlo, sé consecuente, es tu responsabilidad, es tu decisión. Haz dominio de tus decisiones y de tus sentimientos. Mira, hermano, eso trae libertad. Porque si no, nos pasamos la vida quejándonos, nos pasamos la vida buscando culpable por todas partes y haciendo cosas, pero quejosos todo el día, quejándonos por todo, quejando. ¿Has dicho que quieres servir a Dios? Apáñate con ello, que no es fácil el ministerio. ¿Has dicho que quieres comprometerte con el Señor en un área? No te quejes por cualquier cosa que se te pida. Hagamos con gozo, por decisión personal. No por obligación. Y esto en todo, en cuanto al dinero, en cuanto a nuestro tiempo, en cuanto a las energías que gastamos, a nuestros esfuerzos, a nuestros talentos, todo lo que hagas por decisión personal es tu decisión. Y ser responsable, consecuente con ello. No vivas quejándote, porque la queja te va a robar el gozo. Porque la queja te va a robar el gozo de la salvación, te va a robar la ilusión en servir a Dios, te va a robar la paz en el matrimonio. La queja destruye matrimonios. Si nos pasamos el día entero quejándonos de nuestro cónyuge, mirando solo las cosas negativas, te digo que no existe un hombre o una mujer perfecta en este mundo. Porque no piensas todo lo bueno que tienes al lado. ¿Por qué no piensas en todo lo bueno que hay en la iglesia? ¿Por qué no piensas en todo lo bueno que Dios ha hecho con tu vida? Que somos fáciles en recordar lo malo, lo que no nos ha dado, lo que no ha respondido. Por eso la palabra dice, recuerda toda la benignidad, toda la maravilla, todas las bondades de Dios, porque como pueblos que somos, como hijos de Dios, tristemente recordamos más las cosas negativas que las positivas, ¿o no? No olvides ninguna de las cosas que Dios ha hecho para ti. El hombre es feliz hasta que se compara con otro. Tú eres feliz en tu casa con lo que tiene, tu ropa, hasta que te compares con otro. Y hasta que veas lo que tiene otro y tú no lo tienes, ya no eres feliz. ¿O no? La murmuración ha hecho del pueblo de Israel un pueblo desagradecido. Y la queja es una insatisfacción interna secreta, que no solemos dar a conocer así, sino que la solemos hablar en secreto y luego en secreto con alguien. Y la mayoría de las veces está fundada sobre algo que no es cierto del todo. Y volviendo al texto y terminando, Marta primero murmuró contra su hermana y luego se quejó con Jesús. Culpó a la hermana de no estar trabajando con ella y se quejó con Jesús de no actuar como ella pensaba que tenía que actuar. Pero Jesús, como dije antes, sabía muy bien quién era lo que tenía que hacer. Y le dijo Jesús a Marta, Marta, escúchame bien. El problema no está en tu hermana, el problema está en ti. En cómo estás viviendo lo que estás haciendo. En que me estás sirviendo, pero quejándote. Deja de hacer lo que estás haciendo mejor y ponte a mis pies. Hay que deshacerse de la queja, hermanos. La queja no es de Dios.
La queja nos roba el gozo, la queja nos aleja de Dios, porque mientras Marta seguía quejándose, estaba lejos de Dios y lejos de su hermana. La queja nos aleja, nos contamina, mientras lo estamos verbalizando, ya nos está envenenando. ¿O no? ¿Os ha pasado? Y luego estás hablando con alguien de otra persona y nos estamos contaminando entre nosotras. Y cuando vemos a esa persona estamos tan contaminada que la vemos con lo que yo pienso, con lo que piensa la otra y con lo que ha añadido el otro. Y sabéis que hemos hecho como Marta, nos hemos alejado de Jesús y de la hermana. Y hemos perdido tiempo valioso, contaminándonos con la queja. En lugar de hablar lo que tenemos que hablar, pensar en lo que tenemos que pensar y hablar de Jesús y hablar de algo que edifica y buscar el bien del otro y el mío. No necesitas quejarte, ni yo. Para muchos la queja funciona como un método de desahogo y de escape, pero en verdad resulta algo dañino y que se convierte en un mal hábito. Un mal hábito. Así que cambiemos de hábito, hermanos. Cambiemos de hermano. ¿Quién ha dicho amén? Cambiemos de hábito. También cuando hablamos con Dios. ¿Tú te has quejado de Dios alguna vez? ¿Cuántos se han acercado a Dios orando con queja? A ver esas manos. ¿Cuántos se han quejado con Dios? Ay, qué bueno, no soy la única. La gente se queja con Dios, juzgando su aparente pasividad ante su situación, ante este mundo. La gente busca excusas para decir que Dios no existe o no ama al mundo porque se fija en la maldad de la gente, se fija en los problemas. Y pretendemos que Dios haga lo que nosotros entendemos que Dios tiene que hacer en una situación. Y le preguntan, ¿dónde estás, Dios? Y Dios dice, ¿dónde estás tú, hijo? Muy lejos de mí con tus quejas y preocupaciones, estoy aquí. La Biblia nos invita a ser agradecidos, a recordar las bondades de Dios, a pensar de manera espiritual, a madurar, a ser sanados. Y cuando nos acerquemos al Señor para pedirle ayuda, para pedirle consejos, no le demos consejos a Él. No le digamos al Señor cómo tiene que hacer las cosas. Más bien, acerca tu oído para escuchar y saber lo que Dios piensa acerca del asunto. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Y qué es lo que tú tienes que hacer y no hacer para que Él obre. Y esto también es fe y es confianza en Dios. Hay muchas cosas innecesarias en esta vida con las que cargamos, ¿verdad? Y se convierten en un peso en la mochila de la vida, que nos impide caminar con libertad y correr cuando hay que correr, porque hay momentos en los que hay que correr. Y dice Hebreos 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Os quiero invitar a cerrar vuestros ojos unos instantes y simplemente reflexionar acerca de esta palabra. Quizás en esta mañana te encuentras luchando con la preocupación. Quizás en esta mañana estás afanado, estás afanada, estás preocupado con cosas que no puedes cambiar.
Y el Señor te quiere decir, no es necesario que te afanes, no te afanes, deja la preocupación y ven a mí y búscame a mí. Quizás en esta mañana estás luchando con el activismo. Te encuentras envuelta en tantas cosas, con una vida tan ocupada, tan atareada, pero preocupado, haciendo tantas cosas y Jesús está a tu lado, en tu casa, queriendo pasar tiempo contigo, pero resulta que no tienes tiempo, porque todo pasa por encima de Él. O quizás te encuentras en que estás ahí sirviendo, haciendo, pero continuamente con una queja en tu boca. ¿Por qué no has hecho esto, Jesús? ¿Por qué no has hecho lo otro? ¿Por qué mi hermano así? ¿Por qué mi marido así? Y en verdad estás ahí, pero no estás disfrutando de la vida, del matrimonio, de la iglesia, del servicio. Y el Señor te quiere decir en esta mañana, mira, si me quieres servir, sé consecuente. Si me quieres amar, sé responsable con lo que estás diciendo. Y si tú haces tu parte y te esfuerzas y me buscas y me amas, yo te prometo, dice el Señor, que te proveeré de todo lo que tú necesites, que estaré a tu lado en todo tiempo, que cuando pases por el fuego no serás quemado, cuando pases por las aguas profundas no te hundirás, cuando no sabrás qué hacer, yo te guiaré. Y cuando te atacarán o te sentirás con culpabilidad, yo estaré ahí para defenderte. Y para ayudarte a sanar esa parte de tu vida que te hace estar mal, que te hace luchar con la culpabilidad, con la inseguridad, con la envidia, con los celos, con las comparaciones, con la baja autoestima, con la falta de fe. Y el Espíritu Santo quiere estar a tu lado para darte sanidad, dominio propio, libertad y hacerte avanzar. Desprenderte de todo lo innecesario en tu vida para hacer lo verdaderamente necesario. Y si hay malos hábitos en los cuales has caído y los has detectado, hoy decide cortar con esos hábitos, cortar con esa manera de hablar, cortar con esa manera de pensar, cortar con esa manera de reaccionar. La palabra viene para cambiar y transformar. Y Dios tiene poder para hacerlo. No digamos sí lo sé, pero no lo creo. Sí lo sé y lo creo. Y quiero. Así que en esta mañana, si entiendes que en uno de estos 3 puntos Dios te ha hablado y tienes que desprenderte de algo que es innecesario, porque te está impidiendo hacer lo verdaderamente necesario. Y quizás lo que más necesitas hoy es darle tu vida a Jesús si no lo has hecho. Dar tu vida a Jesús. Creer en Jesús. Amar a Jesús. Servir a Jesús. Si hoy esta es tu decisión y quieres responder a esa palabra que el Señor ha lanzado, yo te quiero invitar a que te pongas de pie donde tú estás y le rindas tu vida al Señor. Le rindas tu mente, tu manera de ser, tus decisiones, tus errores. Y le digas, te entrego todo lo innecesario en mi vida, Señor, perdóname.
por haber perdido la mirada, por haber perdido el gozo, por haber perdido la ilusión. Perdóname por poner cosas y personas antes que tú en mi vida. Llévame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Llévame a hacer lo que se supone que tengo que hacer. A enfocarme. A edificar tu reino, Señor, en esta tierra y a no perderme en cosas innecesarias. A no dejarme distraer. Y a no estar tan ocupado, ocupada, para no tener tiempo para estar contigo, Señor. Que lo más importante en mi vida sea buscarte cada día, Jesús.